Hoy en esta cena de Nochebuena, en estos días de Navidad, nos reunimos, quien pueda, con familiares y amigos. Y el tema de conversación, sí o sí, es el coronavirus. Para recordar una vez más, para recordarles a todos ustedes lo que tienen que hacer para no contagiarse, esas medidas de seguridad necesarias, nos acompaña en plató el presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara, Javier Balaguer. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal estamos? Encantado de estar aquí con vosotros. Hoy más que nunca es importante recordar que el coronavirus desgraciadamente sigue estando entre nosotros y hay que mantener una serie de medidas de seguridad básicas, las que hemos venido machacando a lo largo de los últimos 2 años. Sí, por desgracia, aunque hemos venido repitiendo las últimas semanas, los últimos meses, el último año, la pandemia sigue estando aquí. Tenemos, por desgracia, una variante nueva que ha demostrado que el índice de infectividad es mucho más alta que la Delta y tenemos que volver otra vez a retomar ciertas medidas de seguridad que parte de la población yo creo que en algún momento ha tenido olvidada. Vamos a ir repasando algunos de los asuntos de los que a buen seguro hoy en las cenas de Navidad se habla entre los propios familiares. ¿Me tengo que hacer un test de antígenos antes de ir a cenar con mis padres y hermanos? Taxativamente, si estamos asintomáticos, no. El test de antígenos en pacientes asintomáticos ha demostrado que tiene muy poca capacidad diagnóstica. Lo que los médicos llamamos sensibilidad es bastante pequeña, entre un 50 y un 70%. Un 50% sería una moneda de tirar la cara a cruz, o sea que realmente la capacidad diagnóstica es pequeña en los pacientes asintomáticos. Es muy importante en aquellas personas que sí que tienen síntomas sospechosos. Y hay que recordar a la población general que esta nueva variante, los síntomas son más parecidos a los de la gripe. Entonces, toda persona que tenga tos, toda persona que tenga, por supuesto, fiebre, que tenga picor de garganta, ese tipo de personas sí que pueden hacerse un test de antígenos porque en ese grupo de población que tiene mayor riesgo de poder tener infección por coronavirus, sí que la sensibilidad ahí aumenta de forma significativa. Es decir, no podemos irnos a cenar con la falsa seguridad de que como nos hemos hecho un test de antígenos y nos ha dado negativo, podemos abrazar y besar a padres, hermanos, primos e hijos con total seguridad. Es una falsa seguridad. Es en absoluto. De hecho, el test de antígenos depende también básicamente de la carga de virus que tengamos en nuestra garganta. Necesita una carga de virus relativamente alta. Entonces, en las primeras 3 días en los que se está generando la infección, el test de antígeno, aunque ya estemos infectados, es negativo, y en los días finales de la infección también puede ser negativo. Entonces, realmente, si estamos asintomáticos, la recomendación general y la recomendación que hace la OMS es que no sirve absolutamente para nada. No nos da seguridad. O sea, no nos podemos engañar pensando que con un test de antígenos negativos la reunión familiar va a ser segura, porque desgraciadamente no es así. ¿Cuántas personas se recomienda que nos juntemos en casa? ¿O núcleos familiares? El año pasado hablábamos mucho de 2 núcleos familiares, 3, mejor ninguno, mejor cada uno en su casa. Vamos a ver, esta variante es muy infecciosa. Entonces, más que de número de personas, que las recomendaciones podrían andar entre 6 y 10 personas, no pasar de 10 personas, pero es sobre todo el tipo de relación que se tiene. Si vamos a estar con personas que ya tenemos una relación de continuidad, en principio no debe haber ningún problema. Y sí que es muy importante que tengamos un poco en cuenta qué tipo de actividades hemos tenido previamente. No es lo mismo aquellas personas que ya han tenido una vida social, con gran cantidad de cenas, de reuniones, de estar con muchas personas diferentes en los últimos días, que van a ser personas que van a tener más riesgo que gente que haya durante estas últimas semanas hecho una vida más estable, con menos relaciones con otro grupo de personas que son personas que van a tener estadísticamente menos probabilidad de tener una infección. ¿Hay que procurar dejar espacio entre unos y otros en casa? Sería muy importante, sé que no es agradable, sobre todo en estas fechas, el mantener la distancia de seguridad. Sería fundamental conseguir que la habitación donde vayamos a cenar esté ventilada. Hay algunos sistemas que son capaces de filtrar el aire, pero eso no lo tenemos habitualmente en los domicilios. Entonces, la única solución que tenemos es la ventilación. Tener la habitación lo más ventilada posible durante la mayor cantidad de tiempo posible nos vendría bien. Cuanto más fresquito cenemos, desgraciadamente, hay que abrigarse. Es tan sencillo como abrigarse, no hay más opción. Sería importante hacerlo así. Y luego sería también importante que utilizásemos la mascarilla durante todo el tiempo. O sea, que no estemos todo el rato en casa con la mascarilla quitada. Es incómodo, pero yo creo que lo más seguro, sobre todo si vamos a estar con personas mayores, es tener la mascarilla puesta la mayor cantidad de tiempo posible y solo quitárnosla para los momentos indispensables de la cena. ¿Qué seguridad nos da el estar vacunados con segundas y terceras dosis, sobre todo en la población mayor, que hasta ahora era la más sensible y la que más nos preocupaba a todos? Bueno, es verdad que gracias a la vacunación
y probablemente porque esta variante probablemente es menos agresiva que la otro tipo de variantes, de momento los ingresos hospitalarios están siendo contenidos. Pero es importante la tercera dosis, o sea que las personas que tengan la tercera dosis pueden infectarse, es importante que sepa la población general que se pueden infectar, pero el porcentaje de pacientes que van a tener complicaciones mayores, que van a necesitar ingreso hospitalario, van a ser menores, pero no lo excluyen absolutamente. Es importante que además tengamos en cuenta dentro del núcleo familiar qué personas están vacunadas y qué personas no están vacunadas. Yo sé que es muy duro lo que voy a decir, pero mi consejo es que si alguien de la familia, por el motivo que sea, no está vacunado, yo creo que es una persona que no debería acudir a estas reuniones familiares en una noche tan especial. ¿Los niños? ¿Qué pasa con los niños? Los niños son una fuente de problema, desgraciadamente. O sea que, desgraciadamente, es el porcentaje de población que tiene menos índice de vacunación, porque se ha empezado a vacunar hace muy poco tiempo. Por su actividad, sobre todo en los colegios, la posibilidad de infección es relativamente alto y, en principio, en los niños había que ser muy cautos. O sea, sé que para los abuelos es un drama no poder cenar esta noche con los niños, pero había que ser especialmente cautos y, sobre todo, si tienen el más mínimo síntoma, habría que hacer un test de antígeno y, si hay alguna duda, evidentemente que no acudan a la cena. Son días para estar en familia, días en los que esperábamos poder recuperar cierta normalidad después de 2 años tremendamente duros, pero más vale seguir siendo un poquito previsores. Sí, yo creo que es importante que tengamos suficiente visión de futuro y de análisis y ser críticos con nosotros mismos. Estamos en una situación muy delicada. Es verdad que esta variante, probablemente el colapso hospitalario va a ser menor que el que hemos sufrido en otras olas, pero, por ejemplo, el colapso que ya está sufriendo la atención primaria es absolutamente catastrófico. Y, evidentemente, esto es una situación que va a repercutir a corto y a medio plazo sobre los hospitales. Si primaria está colapsada, terminará colapsándose la urgencia y, finalmente, el resto del hospital. Entonces, es muy importante que, a pesar de las fechas en las que estamos, seamos capaces de utilizar el sentido común, no hacer lo que nos apetece, sino hacer lo que debemos hacer en estas fechas. Nos decía que los síntomas de la variante Omicron, sobre todo, son tremendamente parecidos a los del constipado. Me imagino que el consejo es, si alguien piensa que por hacerse una PCR o un test de antígenos con síntomas, vaya, me va a dar coronavirus, no voy a poder ir a la cena, que se lo haga sí o sí, porque si no las consecuencias van a ser mayores. Pensemos con la cabeza. Sin lugar a dudas. Aquí el hacer como las avestruces sin meter la cabeza debajo de la tierra es un error muy importante, que no solo tiene implicaciones sobre la persona que tiene la infección, sino que encima va a producir infección al resto de la familia, que habitualmente son los seres que más queremos. Entonces, no solo ya por nosotros, sino por nuestros familiares, no debemos meter la cabeza debajo de tierra y sí que debemos, ante la menor sospecha de síntomas, realizarse un test de antígenos y, si fuese necesario, una PCR. Nos quedamos con el sentido común, como siempre, para poder tratar de solventar estas cenas y estas reuniones de estos días tan sensibles para cerrar el año. Doctor, el año que viene seguiremos hablando de coronavirus. Esperemos que la situación la podamos reconducir de cierta manera. Sí, desgraciadamente yo me temo que, tal y como está la situación global me refiero al planeta, vamos a seguir teniendo riesgo de que siga habiendo mutaciones, vamos a seguir encontrando con algún tipo de mutación y va a ser, desgraciadamente, muy difícil que el año que viene nos libremos de esta infección por coronavirus. Pues vamos a seguir estando muy pendientes. Javier Balaguer, presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer y felices fiestas.